buen día, buen día, buen día, ¿cómo está? Ya sabe, está en Radio Concepto FM 95.5 y esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro, que de bárbaro no tiene nada, después le cuento los efectos, pero de bárbaro nada, y La Dama, que no se lo tome en serio, era porque quedaba bien el título simplemente. El programa se va a repetir el jueves de 21 a 22 y hoy mismo, sábado alrededor de las 5 de la tarde, a la hora del té, y gracias a la habilidad, el arte y la buena voluntad de Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Simplemente pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa con el invitado de hoy. Lujo al cuadrado. No. Decir mesaza no trae suerte, aclaramos la cosa. Jamás diría mesaza porque no es una palabra en castellano y yo trato de usar bien el idioma, que ya lo destruyen bastante. Y además es un invitado, Alejandro Fargosi, abogado él, contestatario, poquito, bastante, mazo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Me gustó lo que me dijiste fuera de aire y eso de que es como un salmón, ¿no? O sea, la verdad que a mí me gusta. Alejandro Salmón Fargosi. Exactamente, me gusta ir contra la corriente. Que no es un ejercicio muy primero no es útil para ganar redituable, plata, te voy a decir, no es redituable. Exactamente, no es muy redituable. Pero la vitalidad de una sociedad se mide por la cuota de rebeldía. Cuando uno ya pierde la rebeldía, es que pierde realmente la vida, la energía. Claro, pero a veces uno quiere vivir más cómodo. Exactamente. Ese a mí es siempre me chocó la palabra consenso. A mí el consenso me parece, primero, bastante facho y segundo, muy aburrido. Consenso. Yo no quiero consenso, quiero que haya un proceso cartesiano, hegeliano. Primero discusión. Debatible. Exactamente. Claro. Por ahí. En la pareja el consenso lleva al divorcio, ¿o no? Al aburrimiento seguro. Al aburrimiento seguro. Ahora el exceso de disenso también lleva, ¿no? Bueno. Claro, exactamente. Para variar, sentido común, justo medio. Sí. A Aristóteles le va a ir bien. Vos sabés que Aristóteles creo que es un muchacho que la va a invocar. Que promete. Sí, porque tiene algunas ideas. Tiene algunas ideas. En un mundo sin ideas tiene algunas ideas. Y algunas interesantes. Y que probablemente serán recordables. Señor, ¿en qué anda? ¿En qué ando? Ejerciendo la profesión y tuiteando. Me convertí en un tuitero fanático del Twitter. Me han hackeado el Twitter. Fanático del Twitter. Me cambiaron hasta el nombre. ¿Tenés muchos seguidores? 42.000 y pico. Yo lo fui abandonando, llegué a 100.000 y después dejé. Es una cosa que hay que dedicarse, ¿no? Pero vos sos un Twitter que camina, porque tenés tu manera de emitir ideas es corta, es muy buena para el Twitter. Está bien, pero te digo, ese trabajo de mandarlo. Y después lo que tiene el Twitter en nuestra sociedad y en el mundo es que permite la respuesta de la bajeza, ¿no? Digamos, frente a cualquier Twitter aparecen 40 o 50... Pero en cualquier foro de cualquier portal o cualquier diario que tenga un foro que te levantan un artículo, hay 18 sin nombre o que se llaman Nelly Rivas, por ejemplo, o se ponen el nombre que se les pasa por la cabeza, donde te insultan, a ver. Pero eso son las jaurías. Yo soy libertina, masona, como si hubiera mujeres masones, católica, apologista del genocidio. ¿Vos qué? ¿Vos? Sí, vos. Sí, ¿Le doy otra versión? ¿Qué pasó? La hija de un querido amigo mío, que ya no está acá, pero sigue siéndolo, que es que era Alberto Espota, se llama Salvina Espota, se dedica a tomar causas perdidas de toda índole. Una de las causas que tomó, por Twitter siempre estoy hablando, ¿no? Una de las causas que tomó fue una chica sanjuanina que perdió la pierna por un cáncer y necesitaba una pierna, pero una pierna muy cara, porque si no se le deforma el cuerpo. Juntamos, pues nos metimos varios, pero juntó $100.000 por Twitter. En cuestión de 4 o 5 meses. La chica hoy tiene una pierna de primer nivel mundial. Otra. Nacho Montes de Oca y su mujer
Acaba de sacar un libro sobre Malvinas, Bueno, tenemos que invitarlo. Pero perdón, Nos encantó cuando lo tuvimos. Se el año casó hace pasado. 2 semanas. ¿Y con quién se casó? Con su mujer, a la que conoció en Twitter. Bueno, ¿Está? Eso, no digas que ese es un ejemplo malo. no, yo sé que el Tinder se usa para eso, te cuentan, Sí. ¿no? No, claro. no, pero en Twitter te vas conociendo. Yo me he hecho amigo de gente por Twitter. Twitter para mí es como una especie de mercado medieval, Twitter. Hay de todo. No sé, a mí desde que me hackearon, me cambiaron el nombre, yo era Soy Malú Kikuchi y ahora soy Kikuchi_Malú. Y no puedo entrar a mi Twitter y no voy a aceptar algo que vaya Dios a saber qué han puesto. Así que, adiós. Vuelvo a casa y recupero el mío. Ya, Alejandro Sí, me envía sí. a hacer eso y lo hago. Me parece bien. Además ¿no? eran imperdibles tus tweets. No lo digo por ser obsecuente en la mesa. Se leía mucho. Pero, digamos, volvamos a la semana. La semana fue atroz por Mirta, para Mirta o desde Mirta, ¿no? Digamos. Sí, es decir, yo no entiendo por qué alguien que ha conseguido prestigio, tener un programa prestigioso, que no veo simplemente porque yo no miro televisión abierta, hay que protegerse, pero el lunes a la mañana me desperté con una amiga que sí mira televisión abierta, no, porque yo no entendía nada de lo que me decía. Y desde entonces, hasta hoy sábado, no hay nadie que no toque el tema. Es decir, desde personajes importantes a NN, es el tema. Tiene todos los ingredientes, una ensalada bastante completa, ¿no? Tiene todos los ingredientes para estar en la tapa de los diarios, los tiene. El escándalo, yo no sé hasta dónde rinde el escándalo. No digo que rinda, digo que tiene los ingredientes. No una sé, persona bueno, ¿qué te archi hiper famosa, una border, acusaciones de uno de los delitos más infames que pueda concebir el ser humano, en fin, cosas, una reacción interesante de los medios, interesante, porque no han reaccionado igual por otros arrastrados por el barro injustamente. No, En fin. pero tampoco, tampoco han defendido a los acusados. Lo que han hecho es atacar el programa, que son dos cosas distintas, Sí. pensarlo. Sí. Pero No, le por han eso. dado a los acusados la posibilidad. Yo, el lunes a la mañana, vi Pay en todos los canales. Ah, o sí. sea, Claro, Sí. sí. y Fantino también, digo, Bueno, le que- dieron a los acusados Pani y la posibilidad Fantino es lo de más pesado. todos los medios. O sea, Eso es lo más pesado, fueron las dos acusaciones ahora, más cuando pesadas. uno ve la relación entre digamos, Rusia armó un gran lío con Inglaterra porque mandó a asesinar a los espías. Bueno, ¿y qué te parece? Sí. Los nuestros, como no tienen veneno, contratan una demente y entonces Bueno. la mandan. Digamos, sería la versión del subdesarrollo Exactamente. de Del, los- del gasarín. del gasarín. La lengua de Otro Natacha tuit, Hayek. otro tuit espectacular. Sí, coincido completamente. Porque los espías en el mundo pesan. Y vos fíjate lo que se da con Trump, con Putin, con los ingleses. Y en nosotros, los espías son tan berretas que la acusación. Que dicen que son espías, para empezar. Que Algo que que ella dice, jamás me sería pagaron espía. para que espíes. Sí, no, y no, después es se asume increíble. ¿Vos Es te imaginás increíble. un espía No, es diciendo increíble. yo soy espía? Dejó de ser espía en ese momento. Maxwell Smart. Sí, bueno. Bueno, perfecto. Pero bueno. Siria 99. Era muy, digamos, el programa. Yo ya había llegado en avión de afuera y fui a casa, cené y me quedé mirando y casé eso. Y cuando vi la demencia de las cosas que decía, me asombró y dije, esto es Pero hasta un estallido. Hasta Coppola se fue. No, bueno, Coppola ponía una cara de distraído como experto en el tema. Sí, era una Digo, especie de Lorenzino. Un Lorenzino que cumplió lo que quería, irse. Claro, porque además de eso él tenía claro que lo que estaba haciendo. La pobre Mercedes Ninzi que no sabía qué hacer. Porque además le decían cualquier cosa, le decía la demente. Aparentemente sí, aparentemente sí. El hermano que le ponía carteles, pero sin apuntador no podía decir estupideces. O sea, para decir semejantes imbecilidades necesitaba un apuntador. ¿No es maravilloso? No sé, pero yo insisto, si Nacho Viale, que es el productor general del programa,
se pasó tuiteando y diciendo, llamen a Sí. los bomberos, va a haber fuego en la mesaza. ¿Antes de eso? Sí. Ah, pero entonces, claro. Todo el sábado. Entonces a mí no me vienen a contar que no sabían lo que iba a decir, porque cada vez que yo he ido a lo de Mirta Legrand, hace años, cuando yo existía, siempre fue, se supone que para hablar de política, y además era... Perdón, y uno de los Nico, lugares donde el respeto era más tenido en cuenta, el pero respeto ni- del otro, ¿eh? No, pero Exactamente. además nadie hablaba sobre el otro, todo era una cosa ponderada, moderada. Bueno, es el arte de armar la mesa. Hasta en la vida privada es el arte de pero armar una además mesa. eran mesas mucho más racionales. Mm. Es decir, no estaba la cantante pop de moda al lado de Kovadlov, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, era una mezcla, la Biblia y el calefón. No, ahí no, era una cosa mucho más orgánica, digamos. Cambalache. Sí. No era un cambalache. No. Fue un cambalache. Y así todo, Mirta tuvo el programa de Mirta en época de Tiner, cuando Tiner todavía vivía y era el productor general, tuvo acusaciones de invitados pagos. Pero eso se da no por ella, sino por los productores, cualquiera. Eso, Macanudo. Y ella a Tiner no le podía decir que no, porque bien, la relación pero eso- era muy especial. Pero a Nacho le dice que no. a mí lo que me hace... Sabían lo que iba a ¿Cuánto decir. hace que fue el cumpleaños de ella? En febrero, no sé Y cuándo. fue todo el mundo con una Bueno, marca de respeto El enorme. año pasado, cuando cumplió 90, fue una fiestaza, diría. Y después de eso, esta cosa del nieto que no hereda a la abuela, sino que la tira por la ventana. No, ¿O no? amén que toda la familia vive de ella, del prestigio de ella, del programa de ella, etcétera, etcétera. No tiene tiempo para decir, vos podés meterte la pata, yo creo que no debes meterla, ¿no? Empezando por ahí. Pero podés hacerlo, qué sé yo, a los 25, a los 30 años, te queda toda la vida por delante para levantarlo. Pero ya tiene 91 años. No, es Sí. una despedida, ¿no? Pero no, vos sabés que yo no lo veo así para nada. Bueno, primero cuando se trata de gente con historia, que a partir de los 40, por decir algo, uno ya empieza a tener historia, soy muy balanceador. O sea, si una vida de casi 80 años ante la imagen pública tiene 2, 3 errores, aplaudo. Pero aplaudo en vida, no el día que se muere. Con lo cual, es un desliz. Es un desliz desgraciado, es un desliz La semana grave. que viene lo veremos. El Pero- sábado lo veremos. ¿Vos Porque el sabés? sábado ella va a traer. Primero, algunos se van a negar a ir, ¿o no? ¿Qué El te nieto parece? asumió con mucha humildad las culpas, cosa que casi nadie hace en la Argentina. No, estamos de acuerdo. El señor bien nacido, pero, Exactamente. pero más allá de eso, yo te diría, en Francia hay una frase, amo, una palabra, Sí, sí, oui. termina con la carrera de alguien. Claro. Sí. Entonces, Herida quedó, digamos, cicatriz Sí. le queda, ¿no? Después está el hecho de que Sí. hasta este programa ir a lo de Mirta daba prestigio. pero por supuesto. Después de este programa queda en Y duda, ¿no? sí, qué sé yo, no sabes quién va a venir y qué van a decir y quién va, o sea, yo entiendo que uno pregunte, hay gente que pregunta, que yo conozco, que pregunta, dice, bueno, decime quién va a ir, antes que yo te diga que voy. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho es un proceso que no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Yo, al no ser de los medios, tengo una visión quizá más fácil o más superficial. Y es la siguiente. En los últimos 15 años se fue de alguna manera alivianando tanto el contenido de todos los programas periodísticos que era prácticamente imposible que zafara Mirta, que en definitiva es un programa de índole periodístico. Eso, es una Fíjense- extraordinaria periodista. Fíjense, claro. Fíjense Pregunta y repregunta muy bien. la mayoría de los programas periodísticos, incluso los muy buenos, tienen la mitad son chistes y autoelogios y autobombos. Nuestro nivel es muy malo a nivel mundial. Y Basta le- prender la tele No, en Europa, ¿no? Y le tira al periodista hoy con más respeto que España. Ay, Claro, exactamente. El más respetado de los periodistas de hoy es España. Pero, Bueno, por algo le tiran, porque es un peligro, Pañi, es serio. Yo, si tengo que tomar 3 periodistas, tomo Pañi, Lanata y Borestein. Claro. Borestein con el humor, Exactamente. que es maravilloso. Claro. Lanata con lo cotidiano y
Pañi con el pensamiento más profundo. Por No. eso es una operación seguro. Yo pero estoy de seguro acá que es una a la operación. luna. Es imprescindible de alguna manera manchar a Pañi, porque Pañi es devastador con la cosa que escribe. ¿Vos sabés lo que tiene Pañi que a mí me deslumbra realmente? Amén de un perfecto idioma, cosa muy difícil de encontrar Muy en el difícil de periodismo, encontrar. es que siempre le encuentra el ángulo en el que nadie pensó. Bueno, claro, tiene una mirada distinta, Hace- original. Hace Claro. una cosa, Claro. hace un giro más, ¿no? Un Está bien, twist más. pero ese Pañi, vos fíjate que hay una cosa dolorosa. En la Argentina, el pensamiento está más en el periodismo que en la política. El periodismo tiene más nivel y profundidad que la política. La política es pobre al lado del periodismo. Sí, claro. Si yo Totalmente. hago un repaso por diputados No, bueno, no, y por eso el no. Senado, ¿qué querés que te diga? Sí. Se me caen las lágrimas. Bueno, pero por eso le dan pasaje, para que se vayan. Para no que los se vean. vaya. Pero no se van. No, los canjean. Que es lo mismo que el sobresueldo que le criticaban a Menem. Ahora, es triste Sí. lo de... Hay que blanquearlo, hay que blanquear todo, es un país Pero de tiene que ver, hipócritas. pero es que no puede no ser hipócrita con el sistema impositivo que tenemos. Hasta el propio Estado se escapa de sus impuestos. Bueno, Porque atrás de todo Es esto el hay primero una, que se hay una escapa. evasión impositiva. es el primero que se escapa. Claro, de es el los primero que se impuestos. escapa de sus impuestos. Es una locura todo lo que está Pero pasando. ahora, Pero, a mí me dolió un poco Lilita, porque la explicación de Lilita no cierra, No. ¿no? Con todo el respeto que nos merece. sí, sin duda. Sí, además es la que gastó más. Es la que gastó todo. Y además está a 100 kilómetros. No sé No, si pero llega esa a 100 Es que es un kilómetros. sobresueldo. La Ese es el explicación- problema. No le busquemos más vueltas. La Pero bueno, explicación te digo, que como hay. la época de Menem, de que nos escandalizaron, y la única que fue en cana por los sobresueldos, porque dijo yo cobraba sobresueldos, fue María Julia Alzogaray. Lo de los Y sobresueldos. los sobresueldos los cobraron todos. Pero. No hubo ministro ni subsecretario que no cobrara Vos sabés que sobresueldo. cuando yo fui secretario de Estado con Menem, y me acuerdo que cuando me ofrecieron el sobrecito, dije Ay, claramente lo rechazo y dije. Hubo gente que lo rechazó, Sí. eso es cierto. Y le dije al señor ministro, poco. que en ese momento era un pobre tipo de esos que. Porque el problema de la Argentina es que los ministros no son los que merecen ser ministros, sino los alcahuetes del poder de turno. Cuando vos agarrás a los ministros de ahí, si yo te digo cuántos ministros merecen respeto, de los de Kirchner o de los de Macri. Ya los de Macri tengo 2 o 3. Dos o tres, pero les tengo 2 o mucha- 3, pero los otros María. no los conozco, así No, que no te bueno, puedo decir. Si pero- no los conozco. Pero había mejores rabinos, ¿o no? Sin ser judíos. Tampoco conozco demasiados rabinos. Y el rabino que tenemos en medio ambiente no sé qué hace. Y eso estoy diciendo. Y yo de eso sé Pero algo. Trabajé bastante tiempo en eso. me parece que lo que plantea Lilita, que es quizá la persona que hace una expresión de ética más profunda, Sí. cuando aparece con el pasaje a ella, la explicación que da es coherente, porque ella dice, yo hago política, y haciendo política el dinero no me alcanza, entonces tomo esto. Esto está diciendo. Sí, sí, Sí. porque es la verdad, ¿eh? ¿Eh? Es total verdad. Es la- No, y tengo la familia repartida, lo cual Perdón, además es yo hice- cierto. yo fui Claro. diputado haciendo política. Exactamente. Si haces política no te alcanza. Ahora, el 90% de lo que hay ahí no es que no hacen política, se arrastran. El 80%, digamos. Sí. Política es un 20%. Digo, lee, escribe, propone. La televisión no puede llamar diputados y senadores porque no saben qué decir. Son impresentables en su mayoría absoluta, ¿o no? No leyeron la ¿Qué tema de Constitución. fondo es ese, no? De cómo el sistema de la lista sábana ha convertido... ¿Es solo la lista No, sábana no es solo o es la la lista sábana, distracción no, de no. la sociedad? No, porque Sin la duda, lista pero- sábana tiene peso solamente en 5 provincias. En el resto de las provincias chicas todo el mundo se conoce. O sea que ahí no tiene peso. Tiene peso en Buenos Aires, en Capital. Sí, no en sé cuál Mendoza. será la Está bien, causa pero predominante. fíjate Córdoba. que la lista sábana fue la que llevó al triunfo de Macri, porque en la sábana estaba un señor Aníbal Fernández que permitió el milagro de que gane Sí. María Eugenia Vidal, Es un por tema suerte, ¿eh? Es un tema pero de esa una no era la complejidad sábana, monumental. Era el candidato. Bueno, pero el candidato daba la sábana de Scioli, digamos, cuando uno toma. Sí. Y la sábana tenía abajo a Zanini, que uno lo ve a Zanini y dice, ¿será de izquierda? Como dice, ¿no? Maoísta, Maoísta. peor, Bueno. peor. Lo que sí es evidente, a mí hay una cosa que siempre me
me rebota entre los parietales, y es, con semejante pedazo de país no logramos levantar ni un metro del suelo. Algo estamos haciendo muy mal, muy mal. Pero, a ver, Alejandro, vamos a lo concreto. La dirigencia es un arte. Vos tenés el fútbol, tenés a Messi, un jugador, te falta ese y te quedaste sin equipo, ¿o no? Sí. O sea, no tenemos un dirigente empresario, Sí, no tenemos un dirigente deportivo. Yo lo digo con toda franqueza, la confrontación entre Scioli y Macri para un país de historia política era entre dos aficionados. Después los querés, no los querés, otra cosa. Pero no era Tabaré contra Sanguinetti. Bueno, mira lo que fue Italia. No La era. elección Italia italiana. le pasa lo mismo. Claro, Pero Trump, Italia Trump viene, es otro ejemplo. Lo de Trump es otro ejemplo. Lo de Trump es otro ejemplo. Entonces algo que se está dando en todas Está partes. pasando en España, como- no tanto, en España están zafando hasta En ahora. España, y los chinitos marcan la historia. Los chinos tienen una dirigencia. Pero... Bolivia tiene un Evo Morales que la instaló. Exactamente. Lo de Evo es digno de ser tenido en cuenta, porque a veces lo mezclan con Maduro. Mucho más serio de lo que de acá se percibe. Es lo más serio que hay hoy. O sea, No, pero incluso en la lucha contra la corrupción, Todo. cosa que no trasciende mucho en la Argentina. No, pero pero, hasta en la lucha contra la corrupción es otro nivel de país. Bolivia es un ejemplo para Argentina. Hace 40 años hubiéramos soñado esto. no. El avance que ha hecho contra la pobreza Evo Morales, que no es el sueño de mi vida, ni pienso como él, ni nada por el estilo, pero bajó de 70 a 35, de 70% a 35% Sí, sí. la pobreza de su país. Tiene un dólar absolutamente libre, totalmente libre. Una inflación de desde 4 anual. 2006. Una Desde el inflación anual que 2006. Acá no nos Solo- atrevemos a nada. Yo estoy impresionado con nuestra falta de coraje, porque es un tema de falta de coraje. Perdimos el coraje y Pero nos para hemos nada. vuelto totalmente Es algo hipócritas. Pero el impresionante. coraje es fruto del talento. Para esto, pues si vos te contratás a Durán Barba para que te diga dónde ir, con semejante rastreador, la huella se extravía, ¿o no? No, porque Durán Barba es un extraordinario hacedor de elecciones. Pero, el Pero problema es- nadie lo usa para gobernar. Por- Son bueno, dos cosas distintas. Entonces, esa cosa distinta es la que te lleva hoy a decir, ¿sabe dónde quiere ir Mauricio? Al que siempre digo es mejor que Scioli. O sea, Mauricio Macri es una conciencia superior a la que se fue. Eso ni Ahora, hablar. no alcanza para resolver lo que tenemos. Pero, a ver, Ser Julio, mejor que Scioli no es casi Julio, una virtud. nosotros No, venimos en bajada y cada vez más pronunciada desde hace muchísimos años, pero muchísimos años. Cambiar la mentalidad de los argentinos, los paradigmas sobre los que estamos parados, no lo podés hacer en 2 años ni en 4, quizás ni en 20. Pero eso estoy de acuerdo. Pero el problema es si sabemos dónde vamos. No me importa cuánto tardamos. Si Pero sabemos dónde yo vamos. creo- Porque yo si el creo- gradualismo es sin rumbo. No, yo creo que Macri no puede no hacer gradualismo porque yo tendría 1 millón de personas sin Sí. trabajo en la calle quemándome las ciudades. Pero yo no creo que él sepa. A ver, Sí, mi sabe. teoría es simple. Están los productores y los intermediarios. La conciencia del productor es una. Para mí, Macri, con todo lo que lo aprecio y lo respeto, es la expresión de los intermediarios. Kirchner era de los banqueros, que era peor, era Era de los peor. prestamistas. Pero Macri no expresa la De producción. los usureros más que de los De los prestamistas. usureros. Yo sé que no estoy El abuelo tan de usurero. acuerdo con eso. Creo que tiene más. De hecho, su historia personal tiene que ver más con el sector de la producción que de la intermediación. Sí, y Pero además estoy yo de creo acuerdo, que sí, sabe a con dónde vos. va. Yo sí creo que Yo él estoy de sabe a acuerdo dónde va. con vos en que es A un ver. país que ataca de manera sistemática la producción. Sistemática. Pero de una manera monumental. Lo ves desde el campo hasta el mar. O sea, estamos permanentemente pegándonos tiros en los pies. Uno sabe que en el banco es más productivo que en el esfuerzo. Sí, la parte Con esa base financiera. no tenés país. No. Ah. Bueno, tenemos país, lo que Totalmente. no tenemos es nación. Y después, anoche yo No lo veía a pensaba. José Luis Esper, el otro día lo veía a José Luis Esper con Fatir. Yo he dado conferencias con Esper, yo lo escuchaba, ¿no? Y no sé si ustedes lo hicieron. José, no. Cuando él decía básicamente que la libertad absoluta... Ahora, ¿hay un país que sea libre No. absoluto? No puede existir. Los chinitos son el estatismo al grado sumo. Trump vino a ser estatismo de Estados Unidos.
Putin lo hace de Rusia y los europeos de Europa, y la Merkel de Europa. Y viene uno y dice mercado libre. No, Trump va a terminar con la economía americana, decir que yo creo en el sistema, que el sistema de alguna manera se las va a arreglar para salir un juicio político. Que hay otro pero ojo, sistema porque el planteo, sí, bueno, no tiene sentido hacer un análisis de lo que dice Pérez, yo se no puede quiero comentar una a sí mismo. Pero yo creo que nuestro tema es que seguimos debatiendo cuestiones que no se discuten en ningún lado. Estoy muy impresionado. Pero porque estamos atrasados, estamos parados sobre paradigmas cerrados. No, seguimos. Y tenemos una especie de adoración por esos paradigmas. Yo estoy muy preocupado con nuestra manía de vivir en 30, 40, 50 años atrás. No, claro. Y de hecho, retrocediendo, el otro día en Twitter, el mundo donde tanto disfruto y sufro a veces, veía una filmación de los alumnos de la Facultad de Derecho. Yo fui durante 30 años a la Facultad de Derecho. Primero como alumno, después como profesor. Jamás cruzábamos por Figueroa Alcorta por abajo, porque hay un puente que ni siquiera tenés que subir escalones. Es un puente de lo más de rampa, light, para ponerlo en términos ingleses. Ahora resulta que se ha puesto de moda que una horda, se juntan 200 e invaden la avenida hasta que va a haber un accidente. Porque lo va a haber. Ahora, son los alumnos de Derecho. Pongo como ejemplo mi experiencia personal. En horda cruzan Figueroa Alcorta. Pongo como ejemplo mi experiencia con mi adorada España, donde voy cada vez que puedo. No hay gente que cruce por la mitad de cuadra. Nadie cruza. España, no estamos hablando de Ginebra. Claro. Con lo cual, ¿esto qué demuestra? Demuestra que no es que estamos igual que hace 40 años, estamos peor que hace 40 años en las conductas sociales. Pero mucho peor en todo. Estamos peor que hace 40 años. En todo, absolutamente en todo. Entonces, ¿cómo quieren que en 2 años se arregle? No, yo no quiero que en 2 años se arregle. Yo solo quiero que el discurso del gobierno me devuelva la esperanza. Voy por la calle y la gente que el año pasado me paraba y me decía grande, vamos, maravilla, que yo, hoy me para y me dice, saldremos. Sí. Esa pregunta es atroz. Hay porque es el escepticismo. Pero hay un tema que quizás el gobierno abandona. Tarifas encima y no te alcanza la plata a fin de mes. En cuanto se equilibre eso, se va a equilibrar. ¿Cómo se va a equilibrar? Se va a equilibrar. Malú. Se va a equilibrar. No. Bueno, no quiero meterme en ese tema porque me voy a incendiar, pero incendiate. No, lo llamamos a Nacho Viale. Bueno, lo voy a decir. Yo los desafío a ustedes y a todos los que están escuchando que vayan a edificios de lujo de hace 70 años. Hace 70 años había mucha menos temperatura que hoy. El mundo se está calentando. Que vayan a edificios de lujo hace 70 años, 80 años, 30 años, 40 y se fijen en el tamaño de los radiadores. Y que vayan a una casa de remates y se fijen en el tamaño de los roperos de lujo. Estamos tan ablandados, tan relajados, que nosotros pretendemos una vida regalada que no existe ni acá ni en Indochina. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la tarifa se ajusta, pero lo que tiene que hacer es consumir menos. Yo en el estudio, para que se den una idea, tengo una lucha con el empleado del estudio que no logra entender que la cocina no se calienta prendiendo las hornallas. Claro. Pero claro, ¿por qué lo hace? Porque para él el gas ha sido prácticamente gratis. Eso es cierto. Bueno. Entonces, muchachos, tenemos que madurar. Madurar nunca es fácil, porque madurar tenés que pasar por el acné juvenil. Nosotros estamos en el acné juvenil en materia tarifaria. Eso es como el empleo público. Claro. Nombrar. Se va a equilibrar. Yo me fui del Confer con 800 y había 2000. Y se pusieron 1000. Había una ley que yo propondría es que cada empleado público tiene obligación de ingresar con la firma del que lo propone. Cosa que quede en claro. ¿Cuánta ruina nos dio cada uno? ¿Te imaginas? Nos van a matar. Tenemos que cortar. La publicidad es cortita. Estamos de vuelta enseguida. Ya estamos de vuelta. ¿Ya vio? Es cortito. Estábamos hablando de las encuestas. Dejemos de creer en las encuestas. Ninguna de ellas la pega. Pero no, estamos hablando de una cosa más profunda, que es si esto se estabiliza en las tarifas o no se estabiliza. Se estabilizan las tarifas. Entonces, tu tesis es se estabiliza. Sí. La mía
es esta estabilidad, es tan inestable que es riesgosa. No, porque vamos a aprender a apagar la luz cuando salimos del cuarto, Va más allá de a eso. tener menos calefacción, a tener menos aire Malú, acondicionado. la distancia entre el que puede y el que no puede se ha convertido en atroz. El que gana 30, 40 mil pesos hoy, que es un sueldo normal, es un clase baja. A cantidad de gente que era clase media con nosotros, no hace tanto. Nosotros mismos, cuando vos ves la relación entre tu ingreso y tu consumo, ¿se te altera o no? Digo, lo que quedó para arriba. Y lo que se cortó mal. Pero ojo, ahí hay un círculo vicioso bastante... Yo me he pasado 42 años, se cumplió este año, de abogado de empresas. O sea, los conozco a los muchachos No, ya sé, como si los hubiera parido, como decía mi abuela. Bueno, el empresario es una mezcla rara donde, por un lado, carga impuestos a lo pavote sobre el precio del producto final. Impuestos que en definitiva la gente no entiende, que cada vez que clama por el Estado omnipresente, alguien lo tiene que pagar y ese alguien somos nosotros. Y en paralelo, cada vez que puede, aprovecha lo que en la economía se llama la elasticidad de la demanda. O sea, en la medida en que él tiene ese excedente del consumidor, como también se llama, si puede cobrar 10 pesos una zapatilla, para, Julio, y la puede cobrar 20, la lleva 20. Estoy hablando del otro, no del empresario. ¿De cuándo? Estoy hablando del empleado, del que gana 30 o 40 mil pesos. No, pero ese tipo no llega a fin de mes. Pero acabas de decir 30 o 40, porque claro, mi cabeza desvarió en un detalle. 30 o 40 mil pesos al cambio de hoy por lo menos son entre 1.000 y pico y 2.000 dólares. Ese sueldo es bueno a nivel mundial. En Estados Unidos. ¿O cuánto pensás que gana la gente en Europa? Lo que pasa es que ese tipo es el que está. Los precios en la Argentina a la clase media para favorecer un sector de la clase baja. Los precios en la Argentina son absurdos. Por encima de nuestras posibilidades. Sí. Y tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Punto. Y con cazadores cazando en un gallinero, porque nosotros somos un gallinero. Porque la realidad es que, y en eso estoy de acuerdo con José Luis Espert, es que la cerrazón de la frontera, yo no sé si produce tanta mano de obra como daños a los pobres. Pero todo bueno, lo contrario. Es algo que no sé porque no soy economista. No, pero un tratado de libre comercio beneficia siempre al país chico. En cualquier caso veía... No al país grande. Por eso quiere salir de los tratados de libre comercio Trump, que no es el santo de mi devoción, pero quiere salir de los tratados de libre comercio porque no benefician a Estados Unidos, benefician, por ejemplo, a Chile o a Costa Rica. Hoy veía en La Nación una nota que andás a ver si está bien hecha, supongo que sí, sobre sueldos de diputados en el mundo. De lejos son los mejor pagos los nuestros. Pero bueno, pero es una... ¿Pero por qué? Porque acá todo es carísimo. Pero perdóname, ese es el gran tema. Los diputados en otros países trabajan. No sé, tampoco la exagero, tampoco es porque atacarlos. No, pero de verdad, vos fijate lo que es en Suecia. Yo estuve en Suecia hace 6 años. No es un ejemplo válido, perdóname, Malú. Los suecos son muy raros, ¿qué querés que te diga? O sea, tomemos un ejemplo más cercano a la realidad, Italia, España. No sé, yo sé que en Suecia se hartaron de no puedo viajar porque claro, con los meses de frío y de nieve, los aviones no pueden salir, a los diputados que vienen del norte, etcétera. Perfecto, esto se soluciona muy fácil. Les hicieron un edificio con habitaciones de 18 metros, las visité, 18 metros cuadrados, con un baño diminuto, abajo, cocina común, con grandes heladeras donde cada cual pone su comida, lavadero común para que se laven la ropa. Más realistas con respecto a la Argentina. Perdón, salgamos de este debate. El conflicto nuestro es, si confiamos en el rumbo elegido, y después vas encuadrando diputados, senadores, les achicás las ganancias, si lo que vos pensás que es el camino lo es, o si para mí el tema central de la discusión con Mauricio Macri es la idea de la unidad nacional. Hoy la fractura de la sociedad o la división de la sociedad en el gobierno está bien vista, ¿o no? Sí, digamos, lo de Pichetto quiere hacer una reunión de los gobernadores. Esa sería la oposición democrática. Sí, fantástica, la que queremos. La que queremos. La trampita es, me voy al norte y me llevo a los gobernadores y te los saco. ¿Por qué? Porque el problema es, si
el gobierno elige como contracara a Cristina o a Pichetto. No, lo si elige a Cristina. Pichetto. No, a Pichetto no. Y bueno, si elige a Cristina, No solamente no el lo- riesgo es que en la demencia te puede pasar lo de Mirta Legrand. Digo, porque la locura en los momentos de angustia es un camino válido. Entonces, a mí, te digo en serio, el gobierno Durán Barba está convencido que el enemigo es Pichetto y el aliado es Cristina. Y es cierto, si Cristina vive, Macri gana. Ahora, ganar porque el otro es lo peor, es un sendero riesgoso. Durán Barba tampoco vive en la Argentina. Durán Barba está muy ocupado con la elección mexicana en este momento, donde va López Obrador, como que hay Dios, y que Dios nos ampare también con López Obrador. Si el mundo se sigue cerrando, vamos a retroceder económicamente de una manera fenomenal. Eso es. No sé si va a ser tan grave para la Argentina. Estamos tan aislados que nos va a jugar a favor eso. Nosotros no, porque nosotros siempre nos cerramos. Sí. Nosotros nacimos con cerrazón. Sí. Óyeme, nosotros siempre creímos que total vivir con lo nuestro, morir con Horror, lo puesto, qué frase ¿no? El amigo nefasta. Ferrer. Qué por favor. frase nefasta. Vos sabés que mi padre, Pero yo bueno. nunca le tuve simpatía al pobre Ferrer, básicamente porque escuchando esa frase por el televisor, blanco y negro todavía, mi padre tuvo un infarto. ¿En serio? Sí. Sí. Ya lo vio clarito. Pero lo que un tema que les quería preguntar, aunque soy el invitado, pero bueno, al revés. Me parece muy Lo bien. lo que estoy viendo es que hay indicadores económicos buenos. Los en hay. ciernes. Los hay. Y la Lo que pasa es que, pobreza, claro, todavía no se los ve. y la pobreza no se los ve en bajó, la calle, digamos, pero no quiero decir el segundo semestre porque No, como no, que no trae hablemos de yeta, semestre. como que trae yeta. Pero en cuanto pase esta especie de tsunami que ha sido la suba de las tarifas de golpe, es decir, cuando uno acepte el 42%, que yo estoy esperando una reunión de consorcio para decir, por favor, no necesitamos calefacción las 24 horas. Por supuesto que no. Porque yo recuerdo cuando yo era chica, vivía en un muy buen edificio. Tan Pero buen por eso edificio te que dije lo de los existe. radiadores de los edificios Bueno, antiguos, oye, eran chiquitos. Pero teníamos agua caliente y calefacción de 7 de la mañana Obvio. a 9, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche. Exacto. Y nos arreglábamos con eso y vivíamos como reyes, te aclaro. Quizás hay una cosa Y que la se- ropa se guardaba del verano Exactamente. para el invierno. A mí me descosían los ruedos porque se suponía que uno iba a crecer, se lavaba, se guardaba sin planchar. porque Sos- se iba a la planchar hay una después. cosa que es Ay, importante, que es la demencia del kirchnerismo y la izquierda imaginaba que Macri no iba a poder gobernar y estallaba. Y lo que sí es clave es que el gobierno se asienta, la sociedad está muy lejos del estallido, y uno, digamos, ve que si hay crisis para arriba, mejoría o crisis, es de pequeños rumbos y no es... Después hay cosas que te llaman la atención, digamos, si vos decís, Kicillof tenía la misma inflación sin deuda y nosotros tenemos la misma con una deuda monstruosa, vos te preguntás, ¿sigue esto? Que lo decía Nielsen el otro día, ¿eh? No, si lo planteaba Nielsen como una situación, porque la deuda crece en una dimensión importante, Preocupante. asustante, a cambio de no haber detenido la inflación. O sea, el cachivache de Kicillof sin deuda, porque el único mérito de Néstor Kirchner fue haberte desendeudado. Y hoy parece que ese mérito es una cosa usada, ¿no? Bueno, nos desendeudó y estamos todavía pagando a los Sí, jubilados. yo no entiendo ni medio de todo eso. La verdad No, que eso nunca sí, supe. esa crisis quedó, esa crisis Entre quedó. paréntesis, Ese detalle nos quedó. desendeudó con el Fondo No, Monetario, después lo eso- cual hizo que le pagáramos el 15% de los préstamos Sí, ¿te acordás? a Chávez, No, en vez de pero- pagarle el 4,5% Malu, no al le fondo. voy al mérito, digo, dejó baja deuda, te lo dice el gobierno. No, punto. la dejó baja. Y pero hoy el no, la dejó crecimiento baja de la porque deuda. la paga este gobierno. Claro, pero ¿cómo Está bien. pagás el tema de la deuda? ¿Cómo pagás la fiesta permanente? El Estado vive de fiesta. Es así.
Eso es Ojo, así. nosotros vivimos de fiesta. Pero es que los no podemos tener argentinos 8 viven de millones y fiesta. medio, 9 millones de contribuyentes y 30 millones que viven de los 8. No le cierra a nadie. Pero obviamente vos tenés que ver el dibujo de la pirámide que hace Orlando Ferreri. Totalmente. Es una cosa demencial. O Los sea, mirás pero, y decís, por ojo. favor, empiecen a sacarme esto de los hombros porque yo ya no puedo Porque además más. no sé si no sé si a ustedes les pasa, cuando uno habla en privado con los economistas que son menos frontales, coinciden todos, ¿eh? Sí. Por lo menos en el diagnóstico. En el diagnóstico coinciden todos. Yo decía, dejó baja deuda, pero dejó 1 millón de empleados públicos. Es una burrada. Una burrada. No, impresionante. y además jubiló Destruís a 4 No, pero millones además de hay otro- personas jubiló hay a un 4 que efecto. nunca de los- pusieron un peso en el De los ANSES. cuales, digamos, yo Pero digo, hay- si hubieran jubilado y decían al que tiene más de una propiedad no puede, vos le ponés un límite. Por ejemplo. Se jubiló cantidad de gente Por ejemplo, que no exactamente. necesitaba hacer. No podés Es una jubilar. atrocidad. No sabes la cantidad de amigas mías que se jubilaron, Oíme, un tema. Esa payasada. que compran, que un compran tema que en nunca grandes se dice, por modistas, ejemplo. etcétera, pero yo me tengo que ir a Europa porque tengo que comprar la nueva temporada. O sea, tenía que haber un Sí, límite a ese beneficio. Bueno, pero el que lo necesitara. te tiro otra idea. El tema de los empleados públicos no solamente es el costo del empleado público, sino que además tiene 2 efectos negativos monumentales. Primero, potencia cada vez más a sindicatos que está probado que no son necesariamente un polo de desarrollo. Y por el otro lado, generan tramiteos que hacen de tu vida un infierno. Sería preferible tenerlos en sus casas, como hacen muchas empresas, que te dicen a tu casa, no sí, vengas. claro, Por lo menos te ahorran la luz. Pero- De que Mirá. prende cada vez que llega a la oficina. Pero claro, no se toman a veces estas. Claro, yo no Esto que tengo. vos planteás es atroz, pero es real, ¿eh? Pero por supuesto, pero es que uno lo ve. A mí me gusta mucho. Claro, yo tengo prácticamente 0 personal. Tengo una secretaria, una socia. Nos manejamos muy poco. Entonces hago un montón de trámites que la gente importante, como ustedes, no hace. Gracias. yo las hago. Cuando vos te das cuenta la cantidad de impedimentos que tenés absolutamente para todo, No, pero ¿entendés que gratuitos, para el además. tipo ese que tiene esa idea genial de hacer manos gratis, como este Sí, chico el chico, maravilloso, con que está dando- 3D. todos son obstáculos y obstáculos, y si me llevan al terreno de lo judicial, los agobio. No, pero Sí, es se los cuento. llene el papel amarillo, deposite el celeste, No, pero más mande la por correo el incertidumbre. rosado, cómase el El verde. viaje a España estaba tratando de convencer a un auditorio de que vinieran a la Argentina porque somos buenísimos, toda una maravilla. ¿Por qué le mentís a la gente? Y porque yo quiero en mi país, que después problema de ellos. Pero una de las cosas que me dijo una política socialista que estaba en el auditorio, una diputada socialista, es: pero ustedes tienen mucha inestabilidad regulatoria y judicial. ¿Y yo qué le iba a decir que no? Si en tribunales vos sabés cuándo entrás, pero no sabés ni cuándo salís ni cómo salís. Y eso es inadmisible. Que yo no te pueda decir si vas a ganar o perder un juicio con un 70% de probabilidades, te demuestra que da lo mismo un dado. No puede dar lo mismo tirar los dados para un tipo que va a invertir, ¿no? Ahora, eso viene de años atrás. Sí, pero cada vez es peor. No se puede solucionar en 2 años, ni en Sí. 4, ni Sí, en se 8. puede. No, la parte judicial te la soluciona en El 2 años. Lo que no problema- podés hacer es no pisar ningún callo. El ¿Cómo, problema, perdón, eh, cómo lo haces si no tenés, gracias a Dios, mayoría en ninguno de los Pero- dos? Bueno, ahí Malú, tenés que negociar con Malú, cuando el yo te peronismo, digo, es inevitable. Si eso. elegís Pichetto o Cristina, Pichetto. es Incluye que esto. solo Pichetto te permite políticas de Estado. Claro. No, estoy totalmente de Cristina acuerdo. te permite agachada. Y Exactamente. se sigue haciendo trampa contra Pichetto para elegir a Cristina. Exacto. Y eso entonces, el tema central de la política es este. Y no lo tocamos. La posibilidad de la unidad es la única salida de la crisis. Los países que han salido. Digo, cuando vos ves, yo me acuerdo, porque lo hablé mucho con Macri, porque me encontré. El muro de Berlín se cae y el odio que había entre los dos lados era enorme, ¿o no? Hicieron un solo país. Sí, pero les duró bastante el odio. No, pero el Doy odio fe. no fue el obstáculo. Pero duró mucho. Cuando vos veías lo que quedaba del muro como huella, era una marca fuerte, pero no les impedía pasar por arriba. Sí. Exactamente. Pero te ibas a Potsdam y pasabas una semana y hablabas con el tipo
Sí, que pero no había pero Malú, pagado pero alquiler Malú, es porque Alemania. estábamos en el pero comunismo. siguen Malú. siendo el primer país del mundo y ahora más grande. Lo que dice Julio No, es el primer país del mundo ya es China. No, bueno. No, está bien, pero Alemania es bueno, Occidente. el mundo que me Pero gusta a mí. Lo que yo digo es, esa diferencia fue incitadora a la construcción y no limitante a ella. Punto. Porque vos no superás porque te olvidás. Lo convertís en fuerza, Bueno. lo convertís en depresión. Nosotros lo convertimos en depresión. Pasaron una guerra horrible. No, está bien, yo Sufrieron no lo el digo como nazismo. excusa. No, es que quizá a nosotros nos faltó eso. No lo tuvimos. Nos falta talento. Alguna- No nos falta historia, talento. no nos falta talento, no nos falta talento. Nos falta sistema. Los argentinos fuera de la Argentina, por regla general, sobresalen. Pero Malú, no tenés un empresario No que tenemos lea sistema. y escriba. Vos conocés un empresario que No, piense. no, Sin burguesía industrial no hay país capitalista. no, Exactamente. No se inventó. No. De hecho, hay el una Henry frase- Ford nuestro se afana las milanesas. Es Escucha. una cosa atroz. A vos que te gustan las frases, Julio, un día hablando con el director de institucionales de una de las empresas más grandes de la Argentina, me dice, mirá, entre nosotros hay una regla, el que se arrastra no se cae. Yo la registré Claro, es buena. y un día me puse, sí, pero para que te doy una todavía mejor, o la contracara, y charlando con el agregado político en esa época de la Embajada de Brasil, se lo cuento, y me dice, qué curioso, en Brasil hay una parecida pero que dice lo contrario. ¿Cuál es? Si te arrastrás no te podés quejar cuando te pisotean. Claro, bueno. Y el empresario argentino promedio es un arrastrado. Es un arrastrado. El sobreviviente no es el digno. Claro, exactamente. Igual, La dignidad es muy cara. no, Julio, bueno, pero la dignidad es el muy otro día cara. me invitó el dueño de un supermercado, como yo hablo mal del supermercado, me invitó a almorzar. Maravilloso, el señor Brown. De ¿Vos verdad los que- odias? ¿Te invitó a almorzar? ¿Y vos comiste la comida que te dio? Sí, no, además hicimos cola entre los empleados, todo perfecto. No, además no odio, cuestiono, digo, prefiero la distribución de la intermediación a la concentración, pero igual él me decía una cosa, dice, hace 15 años, o 10, 12 años, me ofrecían una fortuna por el supermercado los extranjeros y hoy me lo quieren vender. O sea, ¿cómo bajó eso? Como valor. Y yo nunca entro al supermercado, entré el otro día y me dio pena, no hay nadie. No me lo cuentes, yo voy al supermercado. No hay nadie los miércoles que es día de jubilados. ¿Querés que te hable del precio de los campos? Se fue al diablo. Al diablo para abajo. Se fue. Sí, por eso, Ahí, abajo, sí. entre la inundación y la sequía, Y los impuestitos. de eso no le Y podés los echar la impuestitos culpa. salvajes, monumentales. No. El tema impositivo en la Argentina es una cosa que cada vez que hablas con un extranjero te dice, yo no puedo creer cómo sobreviven ustedes. Bueno, es que, ¿y el ABL? ¿Eh? El ABL, impuesto a las ganancias. Porque vos pensás que acá estás pagando el 35% cuando ganás arriba de 100.000 mangos. Es una locura. Pues yo entiendo que pagues, porque además el 35% para un tipo que gana 100.000 le cambia su nivel social. Claro. Para un tipo que gana 100 millones no lo joroba ni se entera, porque su sobrante es No se da infinito. por avisado, No sé, pero- exactamente. Y nadie dice esos temas. Yo no, vos sabés que hay temas, los temas de los que no se habla en la Argentina a mí me tienen impresionado. Somos hipócritas. No, Pero no, eso yo no creo que le estamos echemos la culpa al apabullados por la gobierno. sociedad. Es el gobierno. Pero la dirigente- sociedad somos nosotros, Está bien, pero Julio. No la puedes clase- hablar de la la sociedad clase dirigente como si es fueran más que otros. el gobierno. La clase dirigente es gobierno y oposición. O sea, el gobernar es una danza entre dos. Con uno solo, que es lo que venimos ejercitando nosotros, con los Kirchner contra el Bueno, mundo. en China hay o con- uno solo. No, pero eso es Y- otra y cosa. ya ves es en que se serio. manejan. Esos son estadistas. Nosotros de eso Sí, no tenemos pero ninguno. el arrastre, claro, exactamente. Exactamente. Y ahí se arrastran, te aclaro. El No, bueno, arrastreo, pero sí, no. son Pero estadistas. el arrastreo que tenemos, yo siempre traigo a colación últimamente, pues es mi tema en definitiva, la cuestión judicial y lo que pasó cuando con esa curiosa inauguración del año judicial, que no sé por qué se inaugura en marzo cuando empieza en febrero. Yo creo que es para empardar la apertura que hace Claro. el presidente del Congreso. Y eso está mal, porque en la Corte no tiene que haber señores en carrera política, sino en el final de su vida. No tendría. Exactamente, no tendría. Pero estoy impresionadísimo con un tema que solamente lo han dicho 3 o 4 personas con voz pública, y es cómo alguien que preside con mano de hierro un poder durante 12 años viene a hacer una autocrítica y le invoca a los jueces comunes que se hagan cargo del problema. Nadie lo dice. ¿A quién se refiere usted? ¿Al señor Lorenzetti? Al señor Lorenzetti, que preside
La Corte desde hace 12 años y no se mueve un papel en tribunales sin su permiso. Exacto. Y nos viene a decir que el Poder Judicial está en crisis y que la culpa es de los jueces. Ese es el Xi Jinping de la Pero nadie lo dice, Julio. Nadie se atreve a decirlo Lo porque dice le Carrió. tienen miedo. Sí, Bueno, Carrió. Carrió tiene una guerra Pero le declarada tienen contra miedo. Lorenzetti. Le tienen miedo. No, Por le algo tiene será. miedo, no le dan Vos bola. no le tendrás no, miedo. Bueno, pero No, Carrió es en el maravilloso. Poder Judicial a Lorenzetti le... Aparece un libro de Mariana Zubik, ¿no? Sí. 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 Que parece que es demoledor Sí. para... Los que fueron. Antes de ese lean el libro negro de la justicia de Tato Yang. El libro negro de la justicia. Sí. Hubo otro contra Lorenzetti. Sí, No, y el ahí señor tiene de la corte. El señor de la Que corte. no, casi ni se vendió. No, fue No, malo. que se... Yo lo presenté ese libro, entre otros, pues fuimos varios presentadores. No, se vendió bastante bien. Lo que pasa es que lo saboteaban las librerías. Sí. Las librerías. Sí, ¿Y a vos el por qué se reparto. te ocurre que lo saboteaban las librerías? Porque había una orden de arriba. Pero ahí tenés el libro que dejó Daniel Sapsay en el programa que no estuviste, que es sobre la justicia. Es demoledor con Lorenzetti. con la magistratura, con el Consejo de la Magistratura. Sí, a Daniel, yo puedo decir que en eso no estoy de acuerdo con Daniel, y mirá que no solamente lo quiero como persona, sino que lo respeto como intelectual del tema, porque el Consejo de la Magistratura, por ahí tengo síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí. Empecemos por la duda metódica cartesiana. Por favor. Dejando de lado la posibilidad del síndrome de Estocolmo, yo me imagino lo que hubiera sido el kirchnerismo, que fueron 12 años, el periodo más largo después de Rosas. 12 años y 12 medio. años y medio. Lo que hubiera sido el kirchnerismo con el viejo sistema constitucional de meter los jueces a dedo. Este país se terminaba. Porque no nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura, tal como está redactado, tal como está escrito por los propios kirchneristas, que Sí. ni siquiera se supieron escribir, gracias a Dios, le frenamos toda la locura que quiso hacer Cristina. Sí. Por eso saca la democratización de la justicia. Ahora, si Pero eso hubiera funcionado, porque hay un voto salvó un país en ese consejo. Si tenían un voto más, nos hacían pelota. Pero ¿o Sí, no? claro, exactamente. La bestia Pero, de Julián Álvarez. escuchá, ¿Viste bruto más Julio, bruto que Julián Julio, Álvarez? hubo una noche que nos tuvimos que Se quedar quedaron. hasta las 12 de la noche. Y después empezó, los muchachos, yo cómo los quiero. Había que conseguir un escribano. ¿Quién terminó poniendo el escribano y pagándolo yo? Porque varios se me hicieron los tontos. Pero tuvimos que llamar a un escribano para que viniese a levantar un acta de que había terminado el día y que nos retirábamos. Porque ¿qué pasaba? Si uno se iba de la sesión, corrías el riesgo de que ese voto mágico cayera por el cálculo Ahora, de los presentes. Esa Pero lacra de de personaje 13 pensaba hay que hacía el 7 comunismo, la políticos. revolución. ¿Qué es eso? ¿Qué pensaba esa No gente? sé, pero No, explícame. mira, por de pronto tuve una conversación con alguien que no lo quiero mandar al frente porque uno viste que se encariña con el rival. Bueno, vos no te encariñas a veces. No, vos sos más malo que una araña, pero yo que soy muy Pero el bueno. afecto no digo, yo no quiero a los perros, pero a los humanos los juzgo, no los quiero. Bueno, déjame a mí con mis debilidades. Uno a la Salvo una salida, novia, las lindas no tienen idea, pero es otra cosa. muy hacia el final de la gestión, ya después de 4 años de convivir con los muchachos, uno a la salida de una reunión me dice, ¿te puedo hacer una pregunta, un K, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro, como... ¿Por qué te duele el dolor ajeno? Que es la característica del psicópata. El psicópata no tiene empatía con el prójimo. No, porque tiene un problema. Son en la psicópatas. circunvalación Dice Polín, izquierda. Son psicópatas. El tango dice Polín, que es la despedida de Mancia Discépolo, dice, le duele como propia la cicatriz ajena. Claro, bueno, es eso. Eso Pero es... a los seres humanos Esa es la Madre normales Teresa de Calcuta. nos duele Obviamente. A ellos no. No, en bueno, lo más pero- mínimo. Ahora, explícame por qué en un consejo de 13, Mm. volvemos a la magistratura, hay 7 políticos. Pero bueno, no es que sean poner de 7 brutos, si fueran... No me importa. de cualquier lado. 7 que vienen Ahí de la estaba el política. Pedrini, ¿no? Estaba el Pedrini, era... No. ¿Quién era el que estaba bruto? Los muchachos No. que estuvieron conmigo Ah, fueron no, Godoy era el de San Cuto Juan. Moreno. No, yo estaba con el Cuto Moreno, Oh. con Marcelo Fuentes, Eso es una bestia importante, ¿no? Con Es un nada- alfabeto clave, ¿no? con Ada Iturres, No la conozco, ¿no?
Luis Urriza estuvo un tiempo. Manolo Urriza. Manolo Urriza, exactamente, que aparecía académico, pero en realidad era hiperca. ¿Qué va a ser académico? No, por eso, claro. pero había entrado, porque la puerta de los académicos, como acá todo tiene un nombre que confunde, le llamamos representante de los académicos a un señor que en definitiva está designado por la política, no está designado por los académicos en medio de una fumata de pipas. Está designado a dedo por la política, o casi. Bueno, lo concreto es a la que obedeció ciegamente. Nunca votó en contra del kirchnerismo en 4 años. Nunca. Era mi amigo, no lo saludé más. Dejé de saludarlo. Tomé distancia prudencial. Su sobrina es hoy la pareja del presidente, de un importante miembro del gobierno. Aclaremos, yo voy a hacer como si condujera esto, perdón que invada, que Julio, una vez nos cruzamos a la salida de un programa, nos cruzamos con un K, que ahora ya no es más K. Y yo le digo, ¿por qué no lo saludaste? Y me dice, porque una cosa es pensar distinto y otra tener valores distintos. Eso fue una enseñanza para mí. Pero igual él es mucho más malo que yo, claramente. No es malo. Tiene conceptos absolutamente definidos y no tiene filtro. Las dos cosas. No, pero en serio, eso que hicieron, la pregunta es, ¿lo hacían pensando en que eran socialistas, en que ayudaban a la gente, o que se llevaban la que podían? Poder y plata. Poder y plata. Poder y plata. Ahora, el disfraz el barniz socialista del poder y plata es atroz. Que hoy te digan que Milagros Sales es una heroína. Bueno, es la gran verdad de Néstor. ¿Cuál fue? La gran verdad de Néstor es que la izquierda da afueras. La izquierda da afueros. Sí. Pues la izquierda da afuera, puede ser cualquier cosa. Es la verdad. En materia de cualquier tema, si sos de izquierda. Si no, inmediatamente sos juzgado por una catarata de señores. Te juzgan que sos un gran intelectual, sos genial, sabés de todo. Todo es perfecto que sos de izquierda. No sos de izquierda, moriste. Nos fuimos porque me está echando Daniel. No es Daniel, es la radio. Ya sabe, el programa se repite los jueves de 21 a 22. Lo va a encontrar esta tarde a la hora del té, más o menos, poniendo YouTube La Dama y el Bárbaro. Lo va a encontrar Alejandro Fargosi, nos va a encontrar a nosotros. Y hasta el sábado que viene. Chao.